contigo, María. Nos llena el dolor y la alegría. Desde espaldas hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Bueno, muy buenos días para todas. ¿Quiénes vienen por primera vez? Ah, muchas. Qué felicidad. Nosotros somos Coruno, somos una comunidad católica al servicio del Señor y de todos ustedes. Y este es nuestro grupo de ministerio de Mujeres Virtuosas. Nos reunimos todos los últimos domingos de cada mes. Nos sentimos muy felices de que estén acá, más el Señor y la Santísima Virgen María, quienes son los que nos respaldan siempre desde cada encuentro, desde antes de que ustedes lleguen aquí, por nombre propio, están en nuestras oraciones. Sean bienvenidas y vamos a entregar esta mañana todo nuestro corazón al Señor, para que sea Él quien resplandezca, obra en cada una de nosotras, en nuestras vidas y también en nuestras familias. Cerremos nuestros ojos, vamos a entregar este momento inicial de nuestro encuentro con el Señor, con nuestro amado. Hoy nos regala un día maravilloso. Démosle gracias por haber podido despertar, por haber sido dóciles desde el primer momento en que alguien nos invitó al grupo, en que vimos ese post de invitación, y que hoy estemos acá porque Él fue quien abrió nuestros caminos para que pudiéramos estar acá presentes. Pidamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que desciendas desde los cielos, que desciendas en este lugar, en cada una de las mujeres aquí presentes, que hagas morada en sus corazones, Espíritu Santo de Dios. Ven y desciende con todos los santos ángeles del cielo, la presencia de nuestra Madre María. Ven, Espíritu Santo de Dios, y aviva nuestros corazones con tu fuego ardiente de amor, de paz, de serenidad y de tranquilidad. Señor, yo te pido que selles este lugar, que selles las vidas acá presentes, sus familias, nuestras familias, que sea tu sangre preciosa y tu escudo protector para nosotras, que sean tus palabras hoy. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que te lleves todo miedo, toda ansiedad, toda preocupación, que en este momento solo tu santa presencia esté aquí entre nosotras. Hoy yo te pido que revistas cada corazón para ti, para la presencia del Señor, que hoy hagas un vallado de amor con tu luz penetrando en cada vida, despojando todos los miedos, despojando cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestros vicios. Que hoy, Espíritu Santo, hagas odres nuevos y que tu luz permanezca en nosotras para que nos dé la gracia
de perseverar en este camino, en el camino de amor, de felicidad, de paz y tranquilidad que el Señor nos tiene reservado. Pero que para eso seamos conscientes que para seguir ese camino solo depende de cada una de nosotras, el dejar atrás todo lo que Él nos pide, todo eso que nos hace daño en nuestra vida. Si Él nos pide renunciar a algo, si Él nos pide dejar algo a un lado, es por nuestra propia felicidad. Que hoy sea la gracia, el dominio del Espíritu Santo quien nos ayude y quien nos ilumine para perseverar, para continuar. Y que nuestra Madre de los cielos, que ella sea la intercesora fiel, que ella sea nuestra imitación como mujeres, en todas las virtudes que ella tiene. Ella siempre intercede por cada una de nosotras. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás presente y porque como siempre derramarás infinitas bendiciones sobre cada una de estas tus hijas. Te entregamos la vida de Manu, una mujer también con un gran ejemplo a seguir, una mujer que es reflejo del Señor, quien también para este camino quizás ha tenido que renunciar a muchas cosas, también sufrir muchas cosas, pero hoy está acá para darnos la prueba de que realmente quien decide seguir a Cristo en verdad, Él lo favorece. Que sean tus palabras, Espíritu Santo, en ella. Cuida de ella, de su vida, de su familia. Amén. Yo creo que, siento que no necesitamos micrófono. La llevamos a ver. Porque tenemos el micrófono de para sí, con el de. Este es el de la grabación, mano. ¿Cómo estabas? Bien, ¿y tú? Ah, bueno. Eso. Buenos días para todas. Yo soy Manuela Aguilar, servidora de Corunum desde hace 10 años, por la gracia de Dios. Con mucha alegría de estar aquí. Siempre he estado unida de corazón a este apostolado, de este ministerio de mujeres virtuosas. Yo tengo 4 hijos, entonces siempre mi servicio al Señor es desde la casa. Esta virtualidad pues ahora a raíz de la pandemia pues me ha favorecido mucho, porque antes puedo estar muy unida, entonces me alegra mucho pues poder estar aquí por fin y para compartirles pues este tema que me apasiona, que ha sido un llamado del Señor, un apostolado del camino. Veíamos en la invitación esta cita, yo las invito para que quienes tengan Biblia la busquemos y comencemos por esta palabra. 1 Corintios 12. ¿12 qué, Clau? Es la 31. 31. Hoy vamos a hablar de las virtudes. Pero como es un tema tan amplio, la vamos a enfocar desde esta palabra que el Señor nos regaló para este día. 12:31. Es hace parte, hay veces está clasificada dentro del himno de la caridad, antes del capítulo 13. Entonces, Claudia me contó que ustedes hicieron un taller del camino de San Pablo, del camino de Damasco, ¿cierto? San Pablo es el ejemplo perfecto para introducirnos a este tema de las virtudes. Por eso lo vamos a tomar a él, dando continuidad a lo que algunas venían haciendo. ¿Por qué? Vamos a ver, porque hay veces el tema de las virtudes lo vemos como muy por allá, inalcanzable, pero San Pablo es el ejemplo perfecto de una persona
quizás creyente como muchas de los que estamos aquí, pero que incluso sus vicios le estaban desviando en la espiritualidad. Y llega el Señor, llega a su encuentro y lo pone en el camino de las virtudes. Entonces, yo no sé, de pronto nadie lo ha visto así, pero lo vamos a entender de esa manera. Entonces dice, aspirad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Entonces, dentro del cristianismo, ustedes han visto que en nuestra conversión muchos hemos estado como que yo quiero algo mejor, ¿cierto? Yo estoy en un punto, muchos llegamos a este camino del Señor, incluso los primeros discípulos, las primeras personas luego de la muerte de Jesús, los conocían en Grecia como los del camino, así se llamaban a los primeros, porque llegaban al cristianismo como esa opción de cambio de vida, de yo quiero dejar lo que tengo atrás, lo que me hace sufrir, donde yo no veo avance y quiero cambiar mi vida. No sé, muchas hemos encontrado, el Señor nos ha encontrado por eso. Y Pablo, pues aquí ya vamos a llegar al top, pues este es como ya la iluminación más alta que tuvo San Pablo sobre el camino más excelente, ¿cierto? Sobre lo mejor que podemos encontrar en el cristianismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es que yo voy a continuar leyendo ya lo que después está, que es el himno de la caridad. Entonces cuando yo voy a decir mi nombre y voy a decir una característica, más adelante les voy a mostrar, ya después alguna persona, yo no sé, son como 6 personas, si quieren las de esta primera filita, van a decir su nombre y yo digo la característica, ¿cierto? Y les queda de tarea en su casa leer este himno con su nombre, ¿cierto? Bueno. Pero no, ¿cuál es el himno? ¿Cuál es? No, 12:31 y sigue. Y sigue el capítulo 13. El capítulo 13 ya es el himno de la caridad. En algunas Biblias pues lo dice así, el capítulo 13:1. Pero en el versículo 4 ya empieza a decir, la caridad es paciente. Entonces yo voy a decir, Manuela es paciente. Y luego tú dices tu nombre y yo leo la característica, luego tú dices tu nombre y así para que veamos. ¿Listo? Entonces ya empieza el capítulo 13:1. Este es el camino excelente que nos va a mostrar San Pablo. ¿Listo? Aunque hable las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos los bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Manuela es paciente, María Camila, es amable, Deise, no es envidiosa, Silvana, no es jactanciosa, Elizabeth, no se engríe, Carolina, es decorosa, María Isabel, no busca su propio interés, Heidi, no se irrita. Continuemos. Tranquilita. Manuela no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y termina San Pablo, dice, la caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque es parcial. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño y ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Bueno, entonces, ¿quién quiere decirme qué es la caridad? Según lo que leímos aquí. Vamos a empezar para que esto no quede muy solo yo hablando. ¿Quién me quiere decir qué es la caridad? Es querer ayudar. Es querer ayudar. Muy bien. Querer servir. Es parte, sí. Es hacerlo todo por amor. Y cuando mentiramos por el otro. Amor al prójimo como a mí mismo. Eso, pero hay algo clave que leímos aquí. Vamos a ver. Pues en Biblia el sinónimo es el amor. Ajá. Y creo que es la palabra que más lo representa. Sí. Cuando dice que el amor es todo lo que empezaste a decir de cada uno. Y es muy, muy grande, o sea, es algo fuera de este mundo. Bueno, aquí miren que San Pablo comienza que dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Entonces la caridad es ese, o el amor sí, esta definición aquí es muy según la versión griega, pero en sí es el amor divino, es el camino más excelente. ¿Quién más? Es poner al servicio todos los dones del Espíritu y de Dios de los demás. Pues, como todas Poner al las cosas servicio. bonitas que pueden venir de uno no sirven de nada, sino están al servicio de los demás. Listo. Pero hay algo clave aquí en el texto, y es que a mí me preguntan, bueno, ¿qué son las virtudes? ¿Cierto? Siempre la pregunta es, bueno, mujeres virtuosas, ¿qué son las virtudes? El amor es la virtud por excelencia, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿qué es el amor? La primera respuesta es una virtud. Esto ilustra la virtud más importante, que es el amor. Y como de ella, nuestra Iglesia Católica nos enseña que del amor se desprenden todas las virtudes. Entonces ustedes ven que aquí la definición que da San Pablo, el amor es paciente, ¿cierto? Entonces la paciencia es otra virtud. Del amor se desprenden todas las virtudes. Entonces, este camino más excelente que vamos a conocer es el camino de las virtudes, empezando sabiendo que la principal es el amor y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor, ¿cierto? El camino más excelente es el llamado a de verdad ser imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasó con nosotros? Que estamos en una naturaleza caída, ¿cierto? En un cuerpo que, como San Pablo también más adelante va a decir, es esclavo de la carne, ¿cierto? Entonces miren, cuando hacemos el ejercicio, ¿quién me quiere compartir? Cuando hicimos el ejercicio de Manuela es paciente, es amable, ¿cómo se sintieron? ¿Qué sintieron ahí? Pues yo sentí que me estaban hablando. Porque en realidad el que me dijiste a mí es en el que más debo trabajar. Sí, eso es. Que no me irritaba, y es lo que más habla. Súper, sí. Gracias. ¿Quién más? Bueno, yo creo que una constante, ¿cómo es tu nombre? Sí. Como Heid nos comparte, es como que, uy, no, yo no soy así, ¿cierto? Pues como que, para mí, el Evangelio de hace 8 días que dice, amen a sus enemigos, y este texto de soy paciente, soy amable, es como que, pues, la utopía por allá lejana de sí, muy bonito ser así, pero
Pero, o sea, pues algo muy bonito, porque no podía hacer el ejercicio, pues, Ajá. y lo que escuchaba era como la voz de Dios diciéndoles a ustedes lo son, que es lo que más nos falta eso. Sí. ¿No? O sea, de creer que Dios quiere que nosotros seamos así, que lo puede hacer y que lo podemos ser a través de la gracia, ¿cierto? Entonces, yo las escuchaba y era como que a cada una, Señor, mira, ustedes me dicen, así nosotros en nuestra mente, en nuestra humanidad, en lo que somos, pensemos lo contrario. Y sí, me falta hacer eso, no. Sí. Comenzámonos. Gracias, Clau. Son esas las gracias que se ven. Tú tocas un punto muy importante y es que nosotros somos hechas a imagen y semejanza, entonces es la actitud nuestra frente a las virtudes, ¿cierto? Una actitud puede ser derrotista, ¿cierto? Como que no, yo no soy eso y yo no voy a hacer y pues eso para algunas personas, pero para mí no, nunca va a cambiar. El llamado y la buena nueva de nuestro Señor Jesús es que por su Espíritu lo podemos ser, ¿cierto? Quizás, o sea, lo somos, pero de verdad lo podemos vivir y podemos ser reflejo y eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí. Manuela, pues ahorita cuando tú hacías como la encargada de que pues, esta lectura es como un referente muy alto, ¿cierto? Ajá. Me recordaste algo que en estos días alguien me explicó, pues que yo no sabía, digamos que Pablo, después de Jesús, Pablo es un testimonio muy grande como de la presencia de Dios pues en ese caminar, ¿cierto? Sí. Yo con pues, en lo que había leído, había estudiado, había entendido que era como que Pablo hoy era una persona y al día siguiente había sido pues otra, ¿cierto? Y eso es como lo que cuenta la palabra. Pero alguien me decía, sí, pero tuvo un caminar. O sea, pues para llegar a esto, digamos, a este mensaje que escribe Pablo, pues había tenido un proceso. Tú tocas un punto muy importante y es que precisamente este encuentro es el camino porque es un proceso, ¿cierto? Yo, con la ayuda de Dios, en este apostolado, estoy ya por terminar un libro que se llama El Camino para Sanar, que es precisamente un proceso porque es que esto de alcanzar las virtudes no es como el cuento que alguien dice que, Señor, dame paciencia, pero la quiero ya, ¿cierto? Entonces todo lo queremos ya, y ahora somos de la sociedad del click, del Rappi, de que entonces yo quiero tener todas las características de la caridad ya. Nosotras somos, nuestra naturaleza, somos de un proceso, ¿cierto? Y lo pedimos y ustedes lo vienen haciendo. Pues, mujeres virtuosas es un caminar que llevan, porque nosotros somos, o sea, nuestra naturaleza es de procesos y es muy importante el proceso, porque si el Señor nos pudiera dar la virtud ya, pero Él nos quiere enseñar. Esta vida es para enseñarnos. Y precisamente yo les quería preguntar eso, para ustedes, ¿qué es un camino? ¿Qué es el camino? Cuando yo les pregunto la definición de camino, ¿ustedes qué me podrían decir, por ejemplo? Ya tú nos tocaste pues un tema muy importante, pero ¿qué más se les ocurre de camino cuando escuchan la palabra camino? Es una ruta, pues es una ruta que no puede ir hacia un lado, hacia otro, pero finalmente va hacia un punto. Pues. Un proceso, un peregrinar. Es una elección, un aprendizaje. Miren, la definición de camino, ustedes tocan aspectos muy importantes. La definición de camino dice, es un espacio, un terreno destinado de ir de un punto a otro, ¿cierto? Como lo conciso, o sea, el objetivo del camino es, estamos en un punto y nos lleva a otro. Y dice incluso la definición del diccionario que es un camino que no está asfaltado, pues o sea, se dice camino cuando no está terminado. Y ahí ya entra nuestra definición espiritual, y es que en nuestra iglesia se conoce como eso, como el proceso, como les decía yo, el camino de los discípulos. Miren el camino de Maús, que era una ruta por donde ellos iban, quizás hay veces huyendo,
también el Señor Jesús es el camino, ¿cierto? Él se define como el camino. Los discípulos le dicen, Señor, ¿a dónde vas? No conocemos el camino. Y Jesús les dice, yo soy el camino. Entonces, con este tema de las virtudes, es eso, es un camino que hay que comenzar. Yo hoy les voy a compartir mi experiencia personal, mi testimonio en el camino, ver cómo esto es un proceso, cómo es de poco a poco, igual que requiere la voluntad de cada persona y cada persona le pone el ritmo, ¿cierto? Y por eso también es muy importante tener un entrenador en el camino y no hacerlo solo. Es muy diferente uno caminar solo al ritmo de uno que se puede perder o tener un apoyo, un guía. Entonces, como hay personas que lo comienzan y se salen, hay otras que les transforma la vida, ¿cierto? Entonces requiere mucho de voluntad, pero es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que es de fe y de perseverancia. Sí. Por en mi caso, pues, yo amo mujeres. Ajá. Por eso, pues, la cita es mujeres. Sí. No vengas porque pues, algún acontecimiento más allá de lo que yo quisiera. Y para mí es como ese caminar de fe, como de certeza, ¿cierto? Porque yo fui una mujer antes y después de que llegué a mujeres. Ajá. Y es como demostrarle a varias mujeres y demostrarles que uno es capaz, ¿cierto? Que uno cree que hay una Virgen, que hay Jesús, que te puede encaminar, que te puede llevar, que te puede ayudar. Y uno desde la atrás puede ayudar a otras, ¿cierto? Y llevarlas a un caminar y uno traerlas, ¿cierto? Mostrarles por dónde, o indicarles por dónde pueden caminar. Así como Jesús hace con nosotros, que Él es el camino y nos guía con su espíritu, asimismo es el llamado de poderlo vivir, porque también nos pasa mucho que queremos que mi mamá, que mi amiga, que la que me hace sufrir, venga acá, ¿cierto? No es primero nosotros, y siendo ya transformadas es que se invita a los demás. Bueno, entonces San Pablo también nos hace la invitación, gracias André, a la vida en el espíritu. Él dice, no sigan las apetencias de la carne, que es todo lo opuesto a la caridad. Las apetencias de la carne es ser impaciente, es ser irascible. Bueno, San Pablo nos dice, nos invita a vivan según el espíritu. Y es muy lindo porque en el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes saben que nosotros nos basamos en la palabra, pero siempre es iluminada en el magisterio de la Iglesia. En la sección de la vida del espíritu está en la definición, o sea, comienza la vida del espíritu para el cristiano, comienza con la definición de las virtudes. Si ustedes se preguntan qué son las virtudes, dónde puedo encontrar de eso, si quieren estudiar más, pues lo primero es ir al catecismo. Entonces comienza en el artículo 1803, ¿cierto? Y dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Lo que ustedes decían ahorita, de esa entrega, el amor es esa entrega total, es dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas, ¿cierto? Entonces algo para que aclaremos de las virtudes es que requiere el esfuerzo, como ustedes decían, el esfuerzo de parte mía, pero que se ve en las acciones, ¿cierto? Uno no puede decir, ay, sí, yo soy amable, pero, o sea, eso se te tiene que notar, ¿sí? Y sobre todo los más cercanos, por eso la pruebas en la casa, en la propia familia, ¿cierto? Ser luz en la casa, porque ahí es donde se ven las virtudes. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, ¿cierto? O sea, si nosotros queremos estar en este camino, ustedes en el camino de mujeres, en este camino del cristianismo, el llamado es a este camino más excelente y es llegar a ser semejantes a Dios.
es algo que no es, pues se elige, hay personas que no les interesa y no quieren, pero si de verdad queremos amar a Dios, si de verdad queremos perseverar en esto, el llamado es a eso, pues a llegar a apuntarle, el objetivo del entrenamiento es ese, ¿cierto? Y ya el catecismo nos habla que hay virtudes humanas y hay virtudes teologales, ¿cierto? Hay virtudes cardinales, que son las humanas. En las humanas hay muchas otras más, que es todo lo bueno, todo lo que lleva al bien, y eso lo vamos a conocer porque nuestra iglesia pues tiene un estudio muy amplio de todo eso, pero también están las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, las que leímos ahorita, que son lo que San Pablo dice, pues lo más importante. Y están las cardinales, que son 4, que es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, vemos que la caridad está de primera, se desprenden la fe y la esperanza como teologales, pero además hay unas cardinales que son como las principales humanas que debemos tener. Y de ahí ya se desprenden otra cantidad de virtudes que también son muy importantes para nosotros vivir. Y por ejemplo el Señor, entonces, no solo lo ha revelado en su palabra, en el magisterio, sino que también ha hecho revelaciones a santos sobre las virtudes. San José es el padre de las virtudes, y hay una santa muy especial, que es mi patrona, mi jefe, le digo yo, que es Santa Hildegarda, a la cual el Señor le reveló todas las propiedades de la naturaleza para sanar al ser humano, todas las propiedades de la creación para sanar al ser humano. Y ella tiene una obra, pues tiene obra de teología, de ciencias naturales, de música, y tiene muchos libros escritos de esto. Pero la clave de toda su revelación es que las virtudes son para sanarnos, y por eso es que es tan importante este camino, esta invitación a este camino para ustedes, porque si bien somos mujeres virtuosas, también tenemos una gran necesidad de sanación, ¿cierto? Incluso con lo que decía Clau ahorita, de que ya lo somos, del que el Señor te dice, tú eres paciente, ¿cierto? Tú no te irritas, es porque esas virtudes, lo que describe la santa, que el Señor le reveló esto, es que esas virtudes ya están en nuestro corazón, nosotros ya lo tenemos. Hay un doctor alemán, que es el que más ha estudiado toda esta obra de Santa Hildegarda, lleva 30 años, 1000 pacientes, tiene un instituto para el estudio de todo esto, tiene más de 50 libros escritos de esto, y él dice cómo a la santa el Señor le reveló que habían 35 pares de virtudes y vicios antagónicos, por ejemplo, la paciencia, y el vicio opuesto es la ira, como la paciencia es el remedio para la ira, ¿cierto? Pues por eso la virtud sana, porque, por ejemplo, en el caso del amor divino es la primera virtud, y el vicio opuesto es el amor mundano, los apegos a todas las cosas del mundo, a personas, cosas, todo. Pero lo que sana este vicio es la virtud, ¿cierto? Que uno dice, ay no, yo quiero dejar de estar apegada a tal persona, o de estar apegada a mi carro, a una casa, a una carrera, a un trabajo. ¿Cómo hago? Entonces la clave está en pedir la virtud, ¿cierto? Esa es la medicina de Dios. Dios quiso transformarnos en Él a través de las virtudes. Y él dice, este médico encontró cómo nuestra columna vertebral está compuesta por 35 vértebras. El Señor le muestra a la santa que hay 35 pares de antagónicos de virtudes y vicios que son para sanar al ser humano, y justo el ser humano tiene 35 vértebras en nuestra columna. Esto para indicar que todos tenemos todos los vicios, ¿cierto? O sea, no eres tú solita,
todos los tenemos todos, pero también como también tenemos las virtudes, y así como está en nuestra columna vertebral, o sea, es algo intrínseco en nuestra naturaleza caída, también, miren ahora todos los estudios que hay de las células madre en la médula ósea, por ejemplo, como asimismo, como esas células que regeneran todo, asimismo están las virtudes en nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer para esto? Y la santa lo dice, esas virtudes hay que pedirlas para que surjan en nuestro corazón. Es como un regalo que está aquí, es como, yo lo comparo mucho con el estado físico de una persona, que el estado físico no es algo externo, pues tú te puedes alimentar. Bueno, yo les comparto que yo soy de profesión ingeniera de diseño, pero por vocación en el Señor soy madre, y a raíz de mi vocación quise estudiar nutrición. Entonces tengo una especialización en nutrición integral, que consiste en todo esto de los hábitos saludables y la relación entre las emociones y la alimentación, ¿cierto? ¿Por qué tengo tanto apetito? ¿Por qué me cuesta tanto hacer ejercicio? ¿Por qué no puedo seguir una dieta? Pues como ese apoyo para lograr hábitos saludables es mi formación. Pero me apasionó, me desencanté mucho de todas las teorías de nutrición, y me apasionó mucho esta teoría de Santa Hildegarda, porque es la revelación, es la teoría de Dios sobre la alimentación, y para sanar con la alimentación, con los remedios de Dios y con las virtudes, ¿cierto? Eso es como toda la teoría, toda la medicina de Dios. Entonces yo les decía que las virtudes son como ese estado físico, que si bien uno necesita ayudas externas como un entrenamiento, como una alimentación, como unos hábitos, el estado físico surge de ti, ¿cierto? Está adentro. Eso no te pusieron una cosa o te inyectaron algo para que vos tengas estado físico, no, eso se gana con el entrenamiento, con el proceso. Entonces así mismo son las virtudes, que quizás hoy las vemos como algo inalcanzable. Yo, por ejemplo, en el caso mío, pues como mi testimonio, yo decía, pues como uno siempre confesándose de lo mismo, ¿cierto? Siempre que, pues siempre vea padre, le grité a mis niños, pues siempre, yo por ejemplo en el caso mío tiendo a la ira, a la soberbia, no tanto eso es otra clasificación. Hay unas personas que tienden más a la soberbia y a todo el pecado como de la razón. Hay otras personas que tienden más a la sensualidad, y ahí es el pecado más de la gula, quizás de la lujuria, pues como todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Casi siempre hay otros que es de los dos, y bueno, eso es un combinado de todo. Pero tenemos como unos vicios predominantes, y yo lo veía como algo, pues pues yo soy así, ¿cierto? Uno dice, yo soy así y el Señor me ayuda, y yo me sigo confesando y voy a la misa y hago el rosario por esto, pero es esa lucha constante. Cuando llega mi Santa Hildegarda, y dentro de los temas hablaba del ayuno, a mí siempre me llamó la atención el ayuno, pero no encontraba fuentes católicas sobre el ayuno. Muchas veces pasa que en este camino espiritual hay muchas teorías espirituales también, pero la invitación es como a siempre buscar beber de la fuente católica, ¿cierto? Hay cosas, no es que lo otro sea malo o bueno, yo lo veo más como, es más adecuado la fuente católica, y puede tener cosas inadecuadas otras fuentes de otras iglesias, aunque sean cristianas. Entonces, al conocer del ayuno católico de Santa Hildegarda, vi precisamente que era la fuente más efectiva, era el proceso más efectivo para transformar vicios en virtudes. Pues eso fue lo que me llamó la atención de ese proceso, que no solamente era como el ayuno de yo ayuno para fortalecer mi voluntad, sino que fuera de eso era el medio que el Señor quiso dejar para transformarnos, para transformar esos vicios que tenemos
como les decía yo, esos 35 vicios que están aquí intrínsecos en nosotros, poderlos transformar en virtudes. Entonces hice mi proceso, ¿cierto? Yo dije, bueno, lo voy a hacer. Esto se sugiere, pues pueden ser durante 7 días, incluso es muy providencial poder estar aquí hoy porque Cuaresma es un tiempo de mucha gracia, precisamente para el ayuno y la oración. El libro que yo estoy haciendo se llama El camino para sanar con el ayuno y la oración y describe precisamente este proceso de 7 días o de 21 días o incluso se puede hacer durante la Cuaresma 42 días de ir meditando en las virtudes, porque se adquieren es también mediante la meditación. O sea, hay unos textos que describen cómo son las virtudes y al meditarlo hace que se despierten en uno y surjan. Eso es una cosa, eso es una experiencia personal. Es como cuando ustedes invitan a alguien, ay, vayan a mujeres, y uno como que, ¿por qué? No, eso hay que vivirlo, ¿cierto? Pues vos tenés que estar allá y vivirlo y ahí vas a saber. Asimismo es esta experiencia del camino para sanar, que es algo que se vive, pero cuando vos ves los resultados, pues cuando tenés esa experiencia, es algo que transformador, que uno no sabe ni cómo compartir. Entonces en el caso mío, yo ya tenía pues como esta bagaje de alimentarme saludablemente. Entonces fue seguir indicaciones de unos alimentos que se pueden comer. El Señor le reveló a la Santa algunos alimentos con los que se ayuna, o sea, se ayuna con ciertos alimentos, es similar al ayuno de Daniel, si alguno lo ha conocido, que es con sopas, verduras, con una harina especial, con unos panes especiales, es como un discernimiento de los alimentos, como que esto te conviene, esto no. Y con ese apoyo de la alimentación, con la meditación en las virtudes y con la oración, en el caso particular mío, la primera vez el Señor yo hice pues 7 días alimentándome así, y la liturgia de esa semana hablaba de esa lectura del Evangelio del joven rico, que le dijo al Señor que él quería, pues que qué más tenía que hacer, que él quería pues como ir a ese camino perfecto, ¿cierto? Como que, Señor, yo ya cumplo los mandamientos, yo ya hago esto, ¿qué más tengo que hacer? Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y para mí eso fue como que, yo soy capaz de vender todo lo que tengo, pues fue como que, de verdad, y ahí el Señor me llevó con las meditaciones de los vicios y las virtudes, a identificar que en mí había avaricia, el vicio de la avaricia, que es esa preocupación o ese apego a las cosas materiales, como dice Santiago, que la codicia es la raíz de todos los males, el apego al dinero. Y les digo que cuando medité sobre eso, simplemente fui consciente, ahí es cuando vemos que la verdad nos hace libres. Cuando yo identifico esa verdad en mí y yo digo, sí, yo tengo esto, porque uno puede decir, no, yo no, pues un poquito, pero pues así que como el joven, pues no. No, cuando yo acepto y yo digo, sí, esto está en mí, se libera. Ahí vemos que sucede en el corazón esa química, que yo le digo esa química de que se libera el vicio y aflora la virtud. La virtud opuesta es la generosidad. Cuando eso sucede en mí, se me disminuye el apetito. Yo tenía pues un apetito pues yo soy de constitución delgada, pero de mucho apetito, que con ningún tratamiento, pues ninguna dieta ni nada, se me había disminuido, y fue a identificar ese vicio y pedir la virtud, que en mí hubo un cambio orgánico también, ¿cierto? Yo ya vi que ya no tenía que, porque pasaba también que con mis niños, el corre y todo, y yo con hambre, entonces eso me daba más mal genio, y entonces eso vuelve pero entonces ya, como que ya no depender tanto de la comida, ni ser esclavo de que es que si yo no me como esto, si no me despierto y como demasiado, entonces no estoy bien, porque estaba dependiendo de la comida también. Ver ese cambio en mí, yo dije, uy, no, aquí hay algo, ¿cierto? Pues esos 7 días para mí fue como que yo no me esperaba
identificar ese vicio, pero para mí fue súper revelador. Entonces por eso fue que yo dejé todas las otras teorías de nutrición y yo dije, no, aquí hay algo, ¿cierto? Aquí esto es muy especial. ¿Usted qué dijo? Pillar. No era nada. Era una pausa tía para que despertáramos. Para que no se duerman, que ya viene lo más interesante. Bueno, continuemos. Bueno, no, esa es parte pues como de mi testimonio y de mi invitación a que de verdad para caminar pues en este camino excelente, de verdad le apuntemos al esfuerzo personal, ¿cierto? Requiere la definición más adelante del catecismo también dice que necesitamos pues que las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas, ¿cierto? Esto es un entrenamiento que requiere la voluntad y el esfuerzo de ustedes, la apertura de decir, sí, yo quiero, yo me comprometo. Como yo les decía en mi experiencia pues con esto del apoyo a los hábitos saludables, la constante es que, no, yo no tengo tiempo, yo trabajo, yo tengo que hacer esto. Hace 8 días estábamos en un retiro en que comprendíamos que en la imitación de Cristo, en el libro dice que el principal impedimento para nosotros, para nuestra transformación, es que somos esclavos de los vicios. O sea, yo no tengo tiempo de aprender a alimentarme sano porque estoy esclavo de un trabajo, porque tengo miedo, tengo un apego de que si yo no tengo trabajo, entonces no tengo de qué vivir. Ese es el vicio del amor mundano, creer que yo vivo de lo que yo trabajo y olvidarnos que es que vivimos de lo que Dios me provee, ¿cierto? Pues como que, entonces, o que yo no tengo tiempo de tal cosa porque estoy esclava, estoy triste, deprimida, porque no me quieren y entonces esclava de ese vicio, no tengo tiempo para nada más. Entonces, por eso esto se vuelve incluso hasta un combate, esto es un combate espiritual, de que bueno, de verdad si yo me quiero superar, me tengo que esforzar y el esfuerzo consiste en seguir precisamente esas indicaciones que el Señor nos ha dejado a través de los santos. También está el Señor a Concepción Cabrera, a Conchita, no sé si algunas las conocen, es una mujer muy virtuosa. Ella, el Señor le reveló, esto de Santa Hildegarda fue en 1180, ella es de 1180, en el siglo XII, a Conchita se lo revela en 1917 creo, el tratado, bueno, le revela más vicios y virtudes, lo que después la comunidad reúne en un libro que se llama el Tratado de las Virtudes y los Vicios, y ahí el Señor, ¿cuántos siglos después? 8 siglos después, 9, ya no son 35 pares de vicios y virtudes, sino que son 200, ¿cierto? 200, a ella le hace un detalle de, bueno, es la soberbia, pero además es la susceptibilidad por la soberbia, y describe pues ya más detalladamente cada uno. Pero ahí está también la virtud de la meditación, por ejemplo, y habla de la importancia de que cuando meditamos, sobre todo en lo que el Señor nos ha revelado y sobre todo en su pasión, eso nos transforma, ¿cierto? Eso es muy bonito. Yo tengo también como un resumen de todo el proceso histórico del Señor, como nos va revelando lo de las virtudes. Y más adelante también, ya en Medjugorje, 1980 y pico, ya la Virgen María también en sus revelaciones nos habla de la importancia de pedir las virtudes y nos enseña cómo pedirlas. Entonces, la secuencia es como que, bueno, esto está en la palabra, es el llamado a la perfección, a un camino más excelente, pero además es para sanarnos. Santa Hildegarda nos dice, esta es la clave de la medicina de Dios, o sea, no es solo para transformar nuestro comportamiento, sino para sanar enfermedades físicas, psíquicas,
y ya en Conchita se revela todo que sería muy bueno pues en este año, pues no sé, poder leer ese libro, pues poder... Tratado de las virtudes y los vicios, está un PDF gratis en internet De Conchita. de Concepción Cabrera de Armida o Conchita. De las virtudes y los vicios. De virtudes y vicios. Antilegarda habla de vicios y virtudes, aquí ella es virtudes y vicios. Más adelante, la Virgen María también, antes de Medjugorje, cuando se le aparece a Santa Catalina de la Medalla Milagrosa, le dice que la Virgen María le revela a ella que de sus manos, que sus manos estaban llenas de joyas, de piedras preciosas, y que de las manos de la Virgen emanan todas las gracias que nosotros necesitamos. Y dentro de esas gracias están las virtudes, ¿cierto? Dentro de esas gracias están las virtudes. Y ya en Medjugorje, pues como la secuencia de tiempo es en Medjugorje, ya la Virgen María nos enseña una coronilla, un camino, yo lo mantengo aquí, un camino para pedir las virtudes. Y vemos, y yo he visto, ya como testimonio personal también, cómo pedir las virtudes, a mí me llamó mucho la atención, pues porque mi secuencia fue conocer así primero las virtudes de Santa Hildegarda, después las de Conchita, y ya conocer esta revelación de Medjugorje y de cómo pedirlas, me llamó mucho la atención porque hay una oración que dice: oh María, transforma mi corazón como el tuyo, colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Y sigue pues la oración, pero es muy bonito, a mí me llamó la atención mucho esta palabra, transforma mi corazón. Es posible transformar el corazón. Muchas veces nos quedamos en que yo soy así, o aquel es así, aquella es así, pero nosotros somos criaturas de Dios que estamos en esta tierra para ser transformados, si nos dejamos, o sea, es posible la transformación. Esa es la buena nueva del Evangelio católico y cristiano, es posible la transformación, está en manos de María, el Señor quiso, porque la oración dice transforma, ella es la que transforma. ¿Por qué? Porque el Señor la encargó, pues es la mamá, es nuestra mamá, y el Señor Todopoderoso quiso que la mamá nos transformara, la mujer más virtuosa, la más bella, porque su mensaje en Medjugorje, ella para estos tiempos, ella se quiso revelar como la mujer más bella, por la belleza, las virtudes. De verdad, una persona virtuosa se refleja también en su belleza, en que esa es la invitación también a ustedes, que ahora estamos llamadas a que una persona nos vea y nos diga: vení, vos qué estás haciendo, o hace rato que no te veía y como que, ¿por qué estás así? Yo quiero eso también. Ahora el mundo no escucha la palabra de Dios por la verdad, a la gente le aterra que le digan la verdad, bloquea a la persona que le diga: vea, usted está pecando, no, eso ya no entra. Al mundo le aterra que le hablen de las cosas buenas o malas, ahora lo bueno y lo malo es lo que yo decida, ¿cierto? Hay un relativismo, pero el Señor, a través de nuestra mamá María, nos ha dejado una herramienta que es la belleza, y las virtudes se ven en la belleza. Y cuando una persona te ve a ti paciente, va a decir: uy, ¿qué le pasó a esto? Yo quiero esto, ¿cierto? Ahora la cantaleta no sirve, pero para nada, nunca ha servido. Ahora son actos, acciones y tu misma presencia que se va a evidenciar, incluso ahora que vean una persona que quizás estaba con unos kilos de más y está esbelta, y van a decir: uy, yo quiero eso, ¿cierto? No es por vanidad, y ese es el llamado pues a las mujeres virtuosas, no es por vanidad. Y muchas veces también nos pasa que cuando empezamos en este camino cristiano y cuando dejamos mucha vanidad, nos vamos para el otro lado, ¿cierto? Nos vamos para el lado de descuidar nuestra apariencia, de entonces de ya no quererme vestir bien, de no, porque eso es vanidad. No, la virtud está en el medio, ni tan
ni tontún, ¿cierto? Pero en el medio, pero llevando en esta vasija de barro esos tesoros del Señor. Y les comparto que haciendo esta coronilla de virtudes, que consiste en 7 Padre Nuestros, 8 Padre Nuestros, pidiendo en cada Padre Nuestro una virtud, y pidiéndolo en el rosario también como una jaculatoria. Yo entendí que si la mamá es la administradora de todas las gracias, pues ¿dónde mejor le vamos a pedir a ella? En el rosario, poniendo en una jaculatoria en el rosario, mamá, dame la virtud de la paciencia, y pidiéndoselo al Padre, pues tenemos la jaculatoria. Había transformación y cambiaban cosas. El Señor también en la devoción de la Divina Voluntad le revela se me va en este momento el nombre, a Luisa Picarreta, que los pecados son ataduras, los vicios son ataduras, cadenas que tiene el alma, que hay que desatarlas. Entonces, uniendo todo, yo entendí como si los pecados, si los vicios, si la impaciencia es una cadena y la virtud es lo que lo sana, entonces la virtud es la que desata, ¿cierto? La virtud es la que desata. Entonces, si nosotros haciendo la jaculatoria, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quienes mirieron con el vicio vuelvo y retomo, con el vicio de la ira, y desátalo con la paciencia, poniendo esa jaculatoria, por ejemplo, en el rosario, o simplemente siguiendo esta coronilla que nos indica la mamá María en Medjugorje, cómo habían cambios. Y yo les explico, por ejemplo, cuando lloré por desatar el vicio de la lujuria, porque no tiene que ser uno el más lujurioso, ¿cierto?, para tenerla. Cuando yo hice este proceso, otra vez un tiempo de ayuno y de pedir estas virtudes, ya sucedió, fue con el vicio de la lujuria, que yo vi en mí un cambio de querer, como de amarme a mí misma. Muchas veces trabajamos en la baja autoestima, pero no sabemos a qué se debe esa baja autoestima, y yo entendí que la lujuria apunta mucho a bajarle la autoestima a la mujer, el vicio de la lujuria. La lujuria quiere destruir a la mujer, ¿cierto? Busca destruir al ser humano ese vicio, pero en la mujer es un desprecio y un rechazo hacia sí misma. Entonces, no nos queremos, pues no nos preocupamos por nuestra apariencia física, ni por comer saludable, ni por tener hábitos saludables, porque en el fondo involuntariamente no nos queremos cuidar, ¿cierto? Entonces yo vi que yo quería tener hábitos saludables, pero que me costaban demasiado, pero al desatar la lujuria fue como una conciencia de, ay sí, pues o sea, esto es importante, yo tengo que sacar el tiempo y lo tengo que hacer. Entonces yo vi eso, tan teso, uno luchando por, ay sí, de que quiero comer así, pero hasta no desatar la lujuria, me va a ser una carga súper pesada. Y entonces por eso yo vi la importancia de ir al camino más excelente, que es no quedarme en que es que yo quiero ser así, yo quiero cambiar este pecado dominante. No, venga, vamos a las virtudes, trabajémosle a las virtudes, desatemos vicios, y ahí sí pasemos a adquirir eso que yo quiero alcanzar, ¿cierto? Entonces por eso es el camino más excelente, porque de verdad yo vi también cómo, utilizando remedios de Santa Hildegarda, pues con estas oraciones y con todos estos tratamientos naturales, ella habla de las sutilidades en la creación. Entonces también cómo hay elementos en la naturaleza que nos ayuda a combatir estos vicios. Entonces yo veía como unas galletas de la alegría, por ejemplo, la tristeza es un vicio, la tristeza exagerada, la tristeza por las cosas del mundo es un vicio, pero la alegría celestial es la virtud que la desata. Incluso para las personas depresivas es muy importante. Entonces, ¿cómo alimentarme con eso? Me transformaba, pues yo sentía el cambio, yo sentía cómo utilizar esos elementos hacían que yo tenía pensamientos de tristeza, porque los vicios operan en los pensamientos de tristeza, y al utilizar esto era como sucedía la magia, pues digo yo, pero no es magia sino el milagro
de que aflorara la virtud de la alegría y yo no dejarme llevar por la tristeza, de tener mucha ira y utilizar unos elementos que ahí mismo o sea, es una ayuda. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, entonces necesitamos ayuda espiritual, pero también material para hacerlo, pero es posible, pues el cambio sucede. Entonces, por eso yo soy tan apasionada pues de promover esto, porque ya deja de ser teoría, ¿cierto? De, ay, sí, necesitamos esforzarnos y somos mujeres virtuosas y qué rico, no sé qué, a de verdad yo poder decir, soy amable, soy paciente, no busco mi propio interés, antes lo buscaba. Y ese quizás es el testimonio que muchas mujeres allá afuera, como nos decía la amiga, necesitan para animarse, ¿cierto? Entonces la invitación es como que hacerlo por ustedes, pero también saber que así van a llevar esto a muchas más personas. ¿Tú de pronto querías decir algo? Sí, quería preguntarte, Claro, está de que gracias. los que tú hablas de Santa Hildegarda, ¿sale en el mismo libro que nos dijiste ahorita? Sí, todo eso está, ahí. Como me borraron muchos archivos, yo lo tenía y no lo encuentro descargado. Porque uno lo... Al de las virtudes. Sí, porque uno aquí sale, aparece, pero aparece muy... Pues sale toda la publicidad. En cambio hay un PDF que trae una vez al libro. Ajá. ¿Eso lo puede conseguir también clavo mano? Sí. Porque es que yo Sí. no para leer así, me gusta rayar, presentar, devolver. El libro de Conchita se consigue en Lazos y es súper como 20.000 pesos. Sí. Ahorita al final, para que Manu termine, hacemos unos anuncios. Listo, entonces no se preocupen, nosotros como se les mandamos el PDF, porque es como si como que es la partida para las mujeres que estamos trabajando todo este año. Sí, pues como que el Señor tiene caminos para todos, pues para concluir, el Señor tiene caminos para todos y esto de las virtudes, por eso, qué pena, esto de las virtudes, vea, yo llevo 5 años conociendo de Santa Hildegarda y me demoré 4 años, desde el año pasado, como para interiorizar de verdad esto, o sea, quizás a algunas les llame la atención hacer las meditaciones de Conchita, quizás algunas quieran ir directamente al catecismo y ver esas virtudes cardinales y teologales, por donde sea, por donde sientan el llamado, la invitación es a que den ese paso más y se dejen abrazar por el Señor con estas virtudes. Bueno, me faltaba un dato sobre las virtudes y es que son un coro angélico también, ¿cierto? Hay 9 coros angélicos, el ángel de la guarda, los arcángeles, y el tercer coro angélico es el de las virtudes. Son ángeles también, son ángeles que el Señor permitió que activaran esa virtud que está aquí adentro de nosotros, así lo veo yo, pues como que la virtud, según la Santa, que es magisterio de la Iglesia, está aquí dentro de nosotros, como la columna vertebral está aquí adentro, pero ese ángel es como el que le hace así, también pues como que el que hunde el botón. Entonces, además de que esas virtudes surgen con el estímulo de la meditación, con el estímulo de la alimentación, del ayuno, también al pedirle a ese ángel que me ayude, se ve la virtud reflejada en mí. Entonces yo les explico. Hay una virtud, por ejemplo, se me ocurre en este momento la virtud del ateísmo, de la perdición de las almas. Bueno, porque asimismo, si la virtud es un ángel, el vicio contrario es un ángel caído, es un demonio. Por eso este campo de las virtudes es un combate espiritual que se tiene que hacer en oración y en comunidad. Entonces a ustedes va a llegar una persona hablando, yo no creo, y a mí esos padres y esa iglesia, y entonces cuando una persona habla así, porque en este entrenamiento de los vicios y las virtudes, lo que vamos a empezar a identificar es, cuando yo identifico en mí
vicios y virtudes, también adquiero la habilidad de identificarlo en los otros. Entonces va a llegar una persona diciendo cosas ateas, entonces ahí mismo vamos a decir, tiene el vicio del ateísmo, tiene el vicio de la perdición de las almas. ¿Cómo se combate ese vicio? Con la virtud opuesta. No se combate con las palabras que yo diga, con no sé qué. Entonces ahí lo que vamos a hacer es pedir la virtud, pedirle al ángel de la salvación de las almas que venga y nos ayude. Y vamos en las meditaciones pues que están de estos vicios y las virtudes, cómo se le habla a ese vicio. Entonces se le habla desde la salvación. Entonces uno pidiendo ese ángel y hablando como la manera. Por ejemplo, otro más gráfico es por ejemplo la soberbia, el vicio de la soberbia. Es ese ángel caído que está aquí dentro de nosotros. Insulta. La soberbia insulta a las personas. Entonces cuando ustedes los estén insultando, no es la persona, es ese vicio en la persona, ¿cierto? Es la soberbia en esa persona. Entonces la humildad es la virtud opuesta. La humildad, dice la meditación de Santa Hildegarda, responde: ¿por qué me insultas? ¿Por qué me insultas? Si Dios me creó, si Dios dio la vida por mí, ¿por qué me insultas? Y cuando uno además pues pide, en ese momento es pedir la ayuda celestial, por eso Santa Hildegarda dice, las virtudes son ayudas celestiales. Al pedir la ayuda celestial de la humildad y al ponerla en acción, vemos cómo esa persona se baja. Pues el soberbio que se le grita y que no, pues como que está en el ataque, y ya respondemos con la virtud. Ese es otro estímulo para ser virtuoso y es para poder dar ese combate. Cuando vemos eso, uno ve la acción de Dios también, como Dios quiere. La humildad no es solo para, yo soy humilde, sino también para dar el combate. Pues el ejemplo más gráfico, digamos así, más real, desde la palabra, por ejemplo, cuando insultaban o abofeteaban a Jesús y lo insultaron, y Jesús dijo eso. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me insultas? Y la humildad dice la verdad, porque Jesús dice, ¿por qué me pegas si estoy diciendo la verdad? Entonces, es lo que tú dices, el ejemplo más gráfico, y que la humildad no es quedarse callado todo el tiempo, ¿cierto? Porque ahí también estamos permitiendo. Entonces, por eso este llamado, y ya para terminar, pues porque aquí nos pudiéramos quedar, es que también en esto de la sanación, los vicios, si bien lo tenemos en nosotros, en nuestro ADN, por traerlo de los antepasados, ¿cierto? Eso se viene en la sangre, así como tenemos rasgos de enfermedades hereditarias, también adquirimos vicios. Por eso es también dentro de este año súper importante, Clau, que también se puede hacer ese trabajo intergeneracional de los vicios. Es también ver que los vicios entran al ser humano por medio de las heridas, ¿cierto? Entonces en este trabajo de los vicios, además de pedir las virtudes, de todo esto de la oración y el ayuno, es también muy importante hacer un trabajo personal de las heridas. Hay 5 heridas del alma, pues hay muchas heridas, pero hay 5 heridas que la psicología lo clasifica, esto es desde la psicología, y la renovación carismática también lo trabaja mucho, que es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de la traición y la herida de la humillación. En eso se clasifican como las maneras como se hiere nuestra alma, es por medio de estas. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, las personas con herida de rechazo, tendemos, y todos pues tenemos esta herida en cierta proporción, a rechazar a los otros, ¿cierto? Entonces a mí me rechazaron, entonces yo replico y rechazo. Por eso el Señor en esto de la sanación nos lleva también mucho a perdonar, pero también a pedir perdón, porque nosotros también lo hacemos. Y entonces tendemos, por ejemplo, a la ira. Esa es una de las, pues como que bueno, yo tengo el vicio de la ira, pero es porque tengo la herida del rechazo. Por ejemplo, la herida de abandono
Las personas con herida de abandono, sobre todo de los padres, de padre y madre, de los progenitores, porque esos son las principales personas que nos hieren lastimosamente desde nuestra gestación. Tendemos a la lujuria, por ejemplo, con un padre que nos abandonó, entonces yo busco el amor en las personas y caigo en la lujuria, o por ejemplo en el apego desordenado a los hombres o al afecto, ¿cierto? Ahí viene la codependencia también. Entonces, ¿por qué viene? Por un vicio, pero ese vicio ¿de dónde nació? De una herida, ¿cierto? Entonces, por eso en este camino para sanar con el ayuno y la oración, yo antes lo hacía solo con la alimentación, pero es con ayuno y oración, es identificar también esas heridas, pues parte de la transformación es identificar las heridas, y las heridas cómo se sanan, con el perdón, ¿cierto? Por eso hacemos esta ejaculatoria de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a quienes me hirieron con la lujuria, y desátalo con la castidad, ¿cierto? Pues hacemos el proceso de perdón a estas personas, vemos como poniendo eso de ejaculatoria en el rosario, eso es espectacular. Sí, todo eso, ajá, la lista de vicios y virtudes. Todo eso en un documentico lo pasamos para que las otras chicas también entiendan que es la reformación tan importante. Y con eso sanamos mucho ese pecado dominante, quizás los que tengan tendencia, la codependencia o ese apego a una persona, a una relación. Y vemos, como yo les digo, la conciencia, o sea, la castidad, uno siempre dice, ay, tan importante, sí, hay que ser castos, y la castidad, y como algo muy importante, pero cuando uno vive la virtud, es como que, pues, o sea, eso es demasiado importante y yo lo tengo que procurar, y entonces ya mi manera de vestir va a cambiar, hasta la mirada cambia, pues como que se ve el efecto y la conciencia de decir, porque antes decía como que, ay no, pues yo quiero la castidad, pero mi pareja no, entonces yo no puedo hacer nada. No, ya cambia como esa actitud, como lo dice el catecismo, frente al hecho de decir, no, es que, o sea, yo tengo que ser casto porque es que si no, no voy pues, o sea, no me salvo, pues aquí me quedo aquí en el lodo de la lujuria. Entonces, como yo les digo, esto es una experiencia pues que cada una, y muy rico pues que la puedan vivir y compartirnos, porque de eso también nos llenamos todos, como un proceso de perdón, que lo vean así, como un proceso de sanación. Pues a mí el Señor, desde que me encontró hace 10 años, me ha llevado es por un proceso de sanación, pero como empezamos diciendo, hoy yo venía a mostrarles un camino más excelente, y es el de las virtudes. Pues sí, si ustedes han recibido gracias en procesos de sanación, en este proceso con las virtudes, van a ver la gloria de Dios manifestada en ustedes. Entonces, mucho ánimo, y aquí cuentan con esta esclava de la esclava del Señor. Bueno, vamos a disponernos entonces para una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino esposo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, pidiendo al Padre todas las virtudes. Hoy yo te pido el amor divino, Mamá María. Todas estas personas, todas estas mujeres que están aquí, yo te las entrego, Señor. Son tuyas. Yo te pido, por favor, Señor, que
todas las que están aquí, todas las personas que van a ver este video, tengan un encuentro personal contigo, Señor, a través de las virtudes, especialmente la del amor a ti, a tus cosas divinas. Que sientan este deseo de comenzar este camino excelente que nos lleva a ti, Señor, al amor que eres tú. Por eso yo te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo con la virtud de la fortaleza también, que derrames sus 7 dones, Espíritu Santo de Dios, ese don de la fortaleza que es don y virtud, para este camino que comienzan, para este combate. Yo te pido la virtud de la salvación de estas personas, de sus familias, que todas las personas que escuchen estas palabras lleguen al cielo, Señor, contigo, que en el vicio en el que estén, en la situación en que estén, tú rompas las cadenas, Señor, y puedan ser transformadas, experimenten esa transformación a la que somos llamadas, a la que es posible, gracias a la Mamá María, a ti, Señor, que quisiste dejarnos esta mamá que nos transforma, así como ese jardín suyo, que quizás hay florecitas que tienen hojitas quemadas, que tienen unos petalitos dañados, que seas tú, Mamá María, cultivando este jardín, que asimismo sea nuestro corazón un jardín. Yo quiero que en este momento tú te examines, que mires tu corazón como ese jardín en donde está la mamá y el Señor Jesús. ¿Cómo los estás recibiendo tú? ¿Qué ves ahí? Identifiques algo concreto que tú quieras que ellos transformen, porque de parte de ti es poner el sí, yo quiero, es tu voluntad. Sin tu voluntad ellos no pueden hacer nada, pero también es soberbia creer que es solo por tus propias fuerzas. Por eso pidamos también la virtud de contrición del corazón, esa virtud que se arrepiente, opuesta a la obstinación, que cree que hace todo por sus propias fuerzas. Pero la virtud de la contrición pide ayuda. Dice: Señor, sí, yo no soy capaz con mis fuerzas, pero ayúdame. Pidámosle en este momento a las personas que hayan identificado esa lucha, ese vicio. Mírate ahí en ese jardín pidiéndole ayuda a la mamá y al Señor Jesús. Ayúdame con esta situación, yo te aseguro que la situación que estás viviendo, la prueba por la que estás pasando, el Señor la permitió para transformarte, para purificarte. Pide Espíritu Santo para identificar eso que el Señor quiera purificar en ti por esta prueba. Pide Espíritu Santo para quizás abrirte a que el Señor sane una herida más profunda, más allá de ese vicio. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ese vicio, esa herida del rechazo, Señor. Que no nos rechacemos más creyendo que somos todo lo opuesto a la virtud y que nunca la vamos a poder alcanzar. No, Señor. Ven, Espíritu Santo, con tu amor divino a sanar esa herida de rechazo. Que veamos que somos mujeres virtuosas, que ya lo somos. Solamente nos falta entrenamiento.
Solamente nos falta es caminar, comenzar este camino para sanar y poder, Señor, llevar esta luz al mundo entero. Créete hoy capaz de ser transformada y de llevar transformación a muchas personas. Solo ubícate en este momento. Si tienes dolor, ubícate con el Señor Jesús en la cruz. ¿Sabes que hay veces el proceso dura un día, dura un segundo? Comienza con un segundo y ese segundo puede ser ya. Que tú digas como el Señor en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esa persona que me hirió con el rechazo, que me hirió con el abandono. Porque sabes que Jesús se quedó en la cruz para mostrarnos que toda la humanidad tiene estas heridas, no eres tú solo. En las llagas de sus manos está la herida del rechazo de la mamá y del papá, por eso son 2 llagas. En los pies está la herida de abandono, de esos pies que se fueron, del papá o de la mamá. En la herida de la cabeza, en sus coronas, está la herida de la injusticia. Todas esas injusticias que han cometido contigo, el Señor también las siente, también las vive todo el tiempo. Y en la herida de su espalda, de su hombro, especialmente en la llaga de su hombro, está la herida de la humillación. A él también lo humillaron y lo siguen humillando y lo seguimos humillando. Y en la herida de su costado está la herida de la traición. Una humanidad que traiciona a su propio Dios. Él también ha vivido eso, Él también le duele como a ti, en el corazón. Por eso hoy abre tu corazón. Abre tu corazón a esa acción de Dios y por sus heridas, dice la palabra, hemos sido sanados. Por sus llagas somos sanados. Por eso tú vas a decir: Señor, por tus llagas, sáname, Señor. Sana esta herida, libera estos vicios. Transfórmame, Señor, por tu sangre, por tu agua que brotaron de ese costado, que ahí están todas las virtudes, esa es la fuente del amor, esa es la fuente de la caridad. Déjense bañar ahora por esa fuente de agua y sangre y de fuego del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a arder en este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios, el tiempo es ahora, Señor, el día es hoy es el día tuyo, Señor, hoy es el día del Señor. Bendito seas, Señor, yo sé que tú puedes obrar en este momento. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y glorificado seas. Glorifícate, Señor, glorifícate, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan en este lugar a sanar, Señor, para tu gloria. Yo te doy gracias por ese fuego que has encendido en nuestros corazones, porque no estamos solas en este camino. Vamos de tu mano, Señor Jesús, con el Espíritu Santo y con nuestro Padre que nos está esperando, que nos acompaña y que te está esperando, así como ese hijo pródigo que él veía por el camino. Él veía antes de que llegara. El Señor te está viendo. El Padre está al otro lado del camino, te está viendo y está enviando todos sus ángeles, todas esas virtudes a ayudarte. Envió a su Hijo a este camino para guiarte con su mano. Y a la mamá
aunque tu mamá te haya herido, tenemos mamá, que es la omnipotencia suplicante, que todo lo puede por sus súplicas. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y con el coro de las virtudes damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dejen sus ojitos cerrados para que terminemos esto con una alabanza al Señor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer, Señor. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Una vez más. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Díselo. Cuán hermoso eres, Señor. No tienes comparación. Tú no tienes
Quiero permanecer por siempre en su amor. Gracias, Señor, por permitirnos este espacio, que cada una de esas metas, de esos sueños se hagan realidad, que sea una semana bendecida, invadida de tu presencia, Señor. Gracias por estas mujeres que día a día también hacen su oración por todas las que estamos aquí, que hacen posible que cada mes podamos encontrarnos, podamos orarte, Señor, podamos glorificarte. Gracias infinitas, Señor. Yo les deseo que sea una semana muy bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.